Y bien, amigas, amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Como ya es costumbre en cada oportunidad que hay un acontecimiento internacional de importancia, abrevamos en la fuente sabia y experta de uno de los dominicanos que tiene mayor nivel de preparación en este momento a nivel contemporáneo de lo que es la geopolítica y el quehacer universal de la cosa pública en el mundo. Él es catedrático universitario, abogado de profesión y sobre todo un internacionalista que conoce lo que es la geopolítica y sobre todo en el marco de este triunfo inesperado para algunos, esperado para otros como yo, de Donald Trump. Con nosotros nuestro querido amigo, el doctor Alex García. Hermano, bienvenido a su espacio. De nuevo. Un placer verte después de un par de días. Así es. Alex, ¿qué visión, qué ponderación, qué opinión te trae este acontecimiento ya cierto del triunfo electoral en Estados Unidos de Donald Trump? Bueno, yo creo que tres reflexiones básicas. A esta mañana los datos que teníamos es en colegio electoral. Recordemos que en los Estados Unidos para ganar necesitabas 270 votos del colegio electoral. Harris tenía 224, Donald Trump 277 cuando se le declara ganador. Pero dos cosas importantes. En el Senado, los demócratas obtuvieron 42 escaños esta mañana, ¿no? 52 los republicanos, lo que implica que los republicanos ganaron 3, que perdieron a la vez los demócratas. En cuanto a la Cámara de Representantes, 180 los demócratas, los republicanos 198, y en los gobernadores, 23 demócratas, 27 republicanos. Y eso es un giro respecto a lo que se pensaba en las encuestas, ¿no? Quizás la primera reflexión es pensar qué ocurrió. Las encuestas daban un margen muchísimo menor, ¿no? Y esta mañana estaba escuchando también un informe de BBC Mundo que decía, bueno, una de las razones fundamentales es el voto secreto, ¿no? Que las personas, lo políticamente correcto, si le preguntaban quién va a ganar, no decían que era Trump o por quién usted va a votar, porque sabemos que Trump tiene una aura de lo políticamente incorrecto y eso fueron las personas que marcaron la diferencia. Creo que es lo primero. Lo segundo, quizás un punto de reflexión a futuro. Sabemos que en países como el nuestro, cuando un partido asume la mayor parte de los poderes, no siempre es utilizado del mejor modo. Y quizás esa es una de las reflexiones, los warnings para tener a futuro. Algo importante ahí que quisiera ver contigo es dividir esta conversación en 3 etapas. Sí. Una, en el marco del sistema de elección. Lo segundo, la parte del impacto para lo que es el mundo de la presidencia de Trump en el marco de la geopolítica. Y 3, lo que tiene que ver con el impacto para República Dominicana, sobre todo nuestros dominicanos en el exterior. En el primero de los casos, aprovechando tu formación, Alex, el punto sería, el voto en Estados Unidos es indirecto porque se elige el que va a constituir el colegio electoral. De hecho, eso fue lo que se votó en el día de ayer. Así es. Y el tema entonces es para elegir el presidente posteriormente en diciembre y en enero se cuentan los votos. Así es. En esta dirección, ¿tú sientes que esto compromete el tema de la democracia? ¿Es legítima esta forma de elección gubernamental? Bueno, yo me imagino que ya la gente como que lo ha escuchado en estos días. Recordemos que en los Estados Unidos, por su historia, ellos decidieron que iban a dividir el modo en el que se elegían a los presidentes y decían, mira, en vez de que las personas voten de manera directa, las personas van a votar de acuerdo a la cantidad de personas que viven en un estado, van a votar por unos electores. Esos electores son los que se van a reunir en el colegio electoral y ese colegio electoral es el que elegirá al presidente. Sabemos que son 538 en general. Y dependerá de cada estado el número que tiene de electores. Es el mismo número de representantes que tienen lo que nosotros llamaríamos Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, hay estados que tienen mucho, como por ejemplo California, que tiene el mayor número, 54. 54 es el que tiene el mayor porque es el que tiene la mayor población, 40 millones. Y después tienen 2, sin importar el tamaño, que es la representación de lo que nosotros llamamos el Senado o la Cámara Alta. Entonces, los estados muy grandes tienen 54, los estados pequeños pueden tener mínimo 3, ¿no? Uno por su, nosotros llamaríamos diputado, y 2 por su senador. Entonces, eso es lo que hace que se reúnan en el voto para el colegio electoral, que es el que elige. Y por eso el número mágico era 270. Aquel que tenga la mitad es el que pasa a ser presidente, que es lo que logró Trump. Y eso es un sistema, un modo de hacer democracia. Decimos que es una democracia indirecta porque tú no votas directamente por el candidato, pero sí elige por los representantes. Y recordemos que quien gana el colegio electoral por estado o el número de representantes, el que gana incluso por un voto. Así es. Por ejemplo, en California, por decir el mismo ejemplo,
gana por un voto, pues te lleva todo el colegio electoral, los 54. Sí. Hay críticas de eso porque dicen, bueno, no es el ciudadano no vota directamente por el presidente, pero los que lo favorecen dicen, bueno, pero es que eso permite que los candidatos no se concentren en los estados muy grandes y tengan que ir a los estados pequeños. Sin embargo, hay algo importante ahí y es el tema de la relación del voto popular con el resultado. Por ejemplo, es la primera vez desde el 2004 y creo que no hay otro registro en donde un candidato republicano gana el voto electoral y el voto popular. Sin embargo, Hillary Clinton perdió de Trump habiendo ganado el voto popular, sin embargo, no el electoral. Entonces, la mayoría de gente la quería a ella y no la quería a él. Entonces, a tu modo de ver, Alex García, internacionalista, ¿crees que esto es democrático realmente? Claro, es una de las críticas fundamentales, que el voto electoral evita que los votos, o sea, que la mayoría de las personas y por tanto lo que llamaríamos el voto general elija a su presidente, pero de las críticas fundamentales está en que si eso realmente es democracia, porque la pregunta sería, el que gane por la mayoría cuando no es una mayoría pensante, ¿realmente sería el mejor de los candidatos? Y eso es una discusión que todavía queda abierta. Para países como el nuestro, como República Dominicana, hay gente que dice, bueno, si todo el mundo vota igual, la persona que le dan un picapollo vota igual que el que pensó por su voto. Pero bueno, pensamos nosotros, los que creemos en la democracia, de que con sus falencias o no, creemos, ¿no?, en el tipo de que el voto valga lo mismo. Claro, para reformar eso en los Estados Unidos es muy difícil porque implicaría reformar la Constitución. Desde tu perspectiva como internacionalista, Alex García, y conocedor de lo que es el medio público internacional, ¿a qué tú entiendes que obedece esa diferencia de votos electorales tan grande que ninguna encuestadora los dio, primero, nunca a favor de Trump y mucho menos en esa proporción, porque él prácticamente le está llevando casi 30 y tantos, 40 al corte de esta mañana, colegios electorales? ¿Por qué crees que pasó esto? Primero, como tres dimensiones. Recordemos que las personas no votan de manera racional. No es lo que racionalmente te parezca mejor, sino casi todas las personas votan afectivamente. Y el ciudadano común siente en los Estados Unidos tres problemas básicos. El primero, y el de mayor relevancia, es el económico. Macroeconómicamente los Estados Unidos, ya lo hemos dicho, está muy bien, pero la gente siente la inflación y la gente fue a votar contra la inflación. Otro elemento muy importante es lo que tiene que ver con la inmigración. La gente lo siente. Y después los miedos que se suscitaron sobre cosas, por ejemplo, la ideología, ¿no? ¿Qué va a pasar si ahora mismo damos a este grupo de personas de izquierda el mandato? Bueno, pues entonces tendría un giro en la ideología, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los derechos reproductivos, yo creo. Pero además el voto castigo. Hay un grupo importante de la población, yo esta mañana estaba viendo qué grupo, qué sección votó por cada uno de los candidatos y nos damos cuenta que los que votaron por Trump fueron fundamentalmente hombres blancos entre 18 y 35 de las zonas rurales, que no siempre es tenido en cuenta en las encuestas, ¿no? En las grandes ciudades los demócratas tuvieron un mejor desempeño, pero los republicanos en las zonas rurales. Y quizás es ese ciudadano común. Redneck. Una palabra fuerte, pero sí. Quizás ese ciudadano común que siente que ha perdido preponderancia y es el Make America Great Again. Y fíjense que ese es el discurso de Trump. Esta mañana, en la madrugada, su discurso de la victoria en ningún caso tocó los elementos que tendrían que ver con política exterior. No, yo voy a cerrar las fronteras, yo voy a hacer todo lo posible para que la economía vuelva a estar fluctuante, ¿no? No fluctuante, sino floreciente, y voy a hacer todo lo posible para que seamos respetados. Eso es lo que dice, ¿no? Y para muchas personas eso le conecta. Y ahí tendríamos que diferenciar los otros países que queremos que los Estados Unidos sea nuestra ayuda, nuestro soporte, el policía del mundo. Pero eso no se aleja en la historia de las ideas políticas en lo que conocemos como la intervalencia de la política exterior norteamericana. Sabemos que en su historia ellos tienen un momento de mucha política exterior y después aislacionismo. Y después vuelve otro momento de apertura a la política exterior y aislacionismo. Y eso ha sido cíclico. Para cerrar el tema, Alex García, del tema interno con la votación y ya pasar a la parte internacional, el tema del voto hispano. Mucha gente habló del tema de que le habló a Puerto Rico y le insultó y que Cámara tenía mayor apertura. En el caso de los dominicanos, que tenían mayor nivel de conexión, que no sé por qué, porque la mayoría de agresiones a República Dominicana han venido por los demócratas. No obstante, el voto hispano, ¿cómo evalúa su comportamiento? ¿Sientes que fue a Trump? ¿Sientes que traicionó a Cámara? ¿Cómo lo ves? El mejor ejemplo, para resumirlo, es lo que pasó en Puerto Rico. Puerto Rico es el mejor ejemplo, o sea, ganó una tendencia
que mantiene la misma línea de los republicanos y mantiene el status quo de Puerto Rico como Estado libre y asociado. Y no cambió. O sea, no votaron por la tendencia más liberal. Yo creo que eso lo resume. Y vuelvo a repetirlo, las personas tienen una muy buena idea de lo último de Trump respecto a lo económico. Yo he mencionado varias veces una entrevista que se hizo hace una semana en Univision y le preguntaban a las personas por quién iban a votar. Y 3 de los dominicanos que aparecían decían, bueno, que en el momento de Trump teníamos mejor economía. Recordaban el bono, ¿no?, que se hizo durante la pandemia. Así es. Y las personas votan por ese tipo de afectos. Y los latinos, increíblemente, pensaban que iba a haber una... Y eso es inexplicable. Eso es inexplicable, ¿no? Porque pareciera que las políticas migratorias y la propuesta de Kamala eran más favorables para los latinos, de acuerdo a muchas cosas, ¿no? Y la de Trump más restrictiva, pero pensemos que el que vota es el ciudadano que ya tiene papeles. Exacto. Que ve como una amenaza el que no tiene papeles. Ahí Entonces, está. decir, no, espérate, después que yo pasé tanto trabajo para tener papeles y ahora tengo un trabajo asegurado, tengo una inmigración que lo pone en amenaza, bueno, pues también es una reacción. Entonces, yéndonos ya a la parte internacional, Alex García, gran internacionalista, Trump acaba de ganar. Ya habían algunas naciones y estados que habían dicho que si Kamala ganaba, eso desataría hasta conflictos bélicos a nivel mundial. ¿Cómo impacta el triunfo de Trump, que incluso Vladimir Putin estableció que si él ganara ya habría algún nivel de por lo menos asomarse una solución en el tema Ucrania-Rusia? ¿Cómo impacta el triunfo de Trump al espectro internacional? Muchísimo, sobre todo, además de Trump, las cámaras. Recordemos que la principal limitación que ha tenido el financiamiento a Ucrania ha sido la cantidad de votos que no han apoyado de los republicanos. Sabemos que el gran problema siempre estaba en la Cámara Alta, ¿no? Entonces, claro, eso implica que el financiamiento va a disminuir, que era su principal propuesta. Muy probablemente va a haber fin de la guerra. La pregunta es, ¿cuáles fines de la guerra? Trump, su propuesta es acabar la guerra, pero hay que ceder lo que Putin hasta cierto punto está pidiendo, que sería una parte del territorio y la salida de la OTAN de las fronteras. Bueno, Zelensky, había dicho, no, espérate, yo no estoy dispuesto a eso. En Israel, yo creo que habrá una diferencia respecto a la cantidad de armamentos que se envía. No estoy seguro que va a terminar, porque recordemos que en la presidencia de Trump se le dio bastante preponderancia al Estado de Israel, ¿no? Se reconoció, por ejemplo, a Jerusalén como capital y toda la política exterior fue de reafirmar, por ejemplo, los asentamientos en lo que nosotros llamamos la Cisjordania ocupada. Entonces, quizás pensamos que va a haber un modo de terminar la guerra o los conflictos en el caso de Cisjordania, pero va a mantener el status quo favorable a uno de los dos elementos que quizás es más afín a Trump. Y a otros conflictos, sabemos que él tiene una política muy dura respecto, por ejemplo, a Irán, y en el momento actual quizás implicará neutralizarlo, pero quizás implicará también hacer más fuerte el bloque, como ocurrió antes, el bloque chino, ruso, iraní. Has hecho un planteamiento, Alex García, internacionalista, abogado, con el tema de Oriente, pero nuestro hemisferio aquí en América también tendrá un impacto. Mucho. ¿Qué impacto ves que va a tener el triunfo de Donald Trump a Latinoamérica y todo el hemisferio? Yo creo que es muy importante. Vamos a hacer como lo que ocurrió antes, ¿no? Hubo un abandono de la política exterior norteamericana respecto a América Latina, se disminuyó bastante, por ejemplo, la asistencia, el tipo de inversión que se hacía. Recordemos que en los países del Triángulo Norte, como le llamaban, lo que se trató fue de decirle, mire, ustedes son los culpables de la migración y si ustedes los permiten, yo les castigo, ¿no? Si ustedes permiten que los migrantes pasen, yo les castigo. La propuesta de Kamala es, no, vamos a, en vez de simplemente cerrar las fronteras, tratar los problemas desde su origen, ¿no? Y yo creo que eso sí sería un cambio fundamental. Pensemos en dos cosas. El aislacionismo norteamericano en la parte económica implica también una ruptura de ayudas, por ejemplo, para el desarrollo de tecnología o de producción en otros países. Y él lo dijo, por ejemplo, desde que yo llegue al poder terminaré con la producción de vehículos manufacturados en México. Le voy a poner un arancel tan grande que eso no va a poder darse. Bueno, eso implica también que se afecte no solamente México, sino todo el área por el tipo de producción que tiene. Y otro elemento que lo he tratado varias veces, la política exterior respecto al acercamiento de la producción, ¿no? El nearshoring, ¿no? Nosotros estamos apostando a eso. Si se acerca la producción, República Dominicana, por ejemplo, tendría la facilidad de producir microchips, como dijo el presidente. ¿Será eso posible con Trump? Es una pregunta todavía. Entramos ahí mismo a la parte final, Alex.
García, internacionalista, y es la parte de República Dominicana. ¿Cómo ves tú que nos impacta, cómo podemos aprovechar o si nos afecta lo que es el triunfo de Donald Trump? Nosotros, esa palabra dominicana, estamos fríos con los dos. Es decir, que nos ha ido muy bien con los dos. Si bien es cierto, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que en el gobierno de Biden no tuvimos un representante diplomático directamente. Un jefe de misión. Fíjate, no es cierto que no tuvimos un embajador como figura, pero hemos tenido muy buenos encargados comerciales y la cantidad de visas ha aumentado, ¿no? Pero pensemos que durante Trump fue bastante favorable. Yo estaba buscando ayer, eso lo estaba comentando, busqué ayer la cantidad de nacionalizados o residentes que se les dio a los dominicanos durante el gobierno de Trump y aumentó muchísimo. O sea, hay una ruptura de antes del gobierno de Trump a lo que ha venido después respecto a la cantidad de visas que se dan en República Dominicana, pero también los migrantes dominicanos que se van con papeles. Entonces no va bien. En la parte económica nos ha ido muy bien. Sí es cierto que durante el gobierno de Trump se disminuyó un poco de lo que llamamos la USAID, ¿no? La ayuda directa para algunos programas. Sabemos que en algunas cosas nos calentamos en ese momento y nos los disminuyeron, pero nos fue bien. Con los demócratas nos ha ido bien, pero ciertamente nos han movido a un tipo de política interna que no siempre está acorde con los intereses nacionales o con el deseo político del momento. Sin embargo, y lo decíamos al inicio, la sociedad dominicana entiende de manera natural, no sé si porque en el territorio norteamericano hay más apertura para los dominicanos en los demócratas, son más pro-demócratas. De hecho, cuando el debate, cuando el tema de la renuncia de Biden, todo el mundo aquí prácticamente celebró el tema de Kamala. Yo fui de los pocos que dije, va a ganar Trump. Y al efecto ganó. ¿Por qué tú entiendes que el dominicano, en sentido general, el de aquí y de allá, se inclina más a los demócratas? Yo no estaría tan claro, porque yo, por ejemplo, veo los comentarios, yo le dedico tiempo a ver los comentarios de las personas y la gente decía, no, aquí va a ganar Trump, aquí va a ganar Trump. El de allá. Exacto. No, y en República Dominicana había como un apoyo importante. Ahora, yo sí creo que, dadas las ciudades donde viven la mayor parte de los dominicanos, tiene influencia. Nueva York es fundamentalmente demócrata. Y el tipo de política de asistencia que tiene Nueva York, por decir algo, depende de los demócratas. Pensemos que es un tipo de política de welfare, de asistencia, de vivienda barata, de vamos a ver qué hacemos para darte comida. Y eso a muchos dominicanos le conviene. Que sabemos que con los republicanos implica un recorte. O sea, una de las principales promesas de Kamala es aquí va a haber comida para todo el mundo y casa para todo el mundo. Una de las propuestas de Trump es aquí vamos a recortar y el que no trabaje, que no coma, por decir eso. Y eso implica que también nuestros dominicanos en el exterior sientan que puede ser menguada la asistencia que reciben. Finalmente, Alex García, en cuanto a la postura y actitud de República Dominicana en sus tres niveles, empresariado, gobierno y población, de cara a este nueva vez presidente, Donald Trump. Pensemos que la propuesta de Trump es muy favorable a los empresarios. Claro, es una política interna. Nosotros tenemos también grandes inversiones extranjeras directas en República Dominicana, lo que sería favorable. En general, ¿no? A grandes rasgos. Pensemos que sí hay industrias que se pueden ver afectadas, sobre todo si vuelve a ocurrir la relocalización en los Estados Unidos. Pero en general yo creo que nos iría bien con la inversión. Después, si se mejoran las finanzas de las personas de manera individual y la principal preocupación de las personas es que sí tienen dinero, la inflación siente menos el impacto, para la República Dominicana, que depende de las remesas y del turismo, es muy bueno. Y después, para la población en general, sigue siendo los Estados Unidos un horizonte. Ahora, si ese Estados Unidos es tan abierto como para recibir, pensemos que una cosa curiosa, los dominicanos cada vez es un grupo mayor, pero regularizado. O sea, el número de ilegales, irregulares, me gusta más la palabra, de irregulares, va disminuyendo. Piensa que había 1 millón de dominicanos hábiles para votar. O sea, es un número bastante alto. Y la reunificación familiar funciona. Ahora, la pregunta sería si en la política migratoria dura de Estados Unidos, ahora con Trump, implicará esas facilidades, por ejemplo, reunificación familiar o el traslado para trabajo, etcétera, etcétera. Hermano querido, gracias por haber participado. Enorme. Ya tienes que volver más seguido porque creo que este triunfo de Trump abrirá más capítulos a ser analizados a nivel ocurre de aquí a diciembre internacional. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Alex García, internacionalista, catedrático en el marco de geopolítica y política internacional en sentido general. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.